antes porque no había dejado a grabar, ahora ya he empezado a grabar la webinar y lo vamos a colgar en la web de FESVIAL. Y también tenéis un link por parte de FESVIAL en el cual podéis, si hay alguna pregunta, aparte de las preguntas y reflexión después de acabar mi conferencia, que podáis, pues a lo mejor aclarar o que yo os aclare a través de email, gustosamente lo haremos. Bueno, como sabemos, el COVID es una pandemia terrible, muy profunda. La última que podemos comparar, si se puede comparar, es la mal llamada gripe española de 1918, pero sí, ya vamos a la movilidad, como vemos en la siguiente diapositiva, el tráfico aéreo, por ejemplo, de uno de los aeropuertos más importantes del mundo, el aeropuerto de Heathrow de Londres. Vemos la disminución de un año para otro del flujo del tráfico aéreo. Si pasamos a la imagen de la derecha, vemos absolutamente el descenso radical tan increíble de los viajes en las principales capitales de países del mundo. Si pasamos también al origen de la pandemia del COVID-19, en Wuhan vemos drásticamente tráfico de vehículos como ha descendido de un año para otro básicamente prácticamente a cero. Y si pasamos a la derecha, a la imagen de la derecha, vemos las manchas de polución que en finales de marzo era prácticamente nula tanto en Italia como en China. Hay dos motivos principalmente por qué no hay esa polución, que es el menos trabajo en las diferentes fábricas de los diferentes países donde ha incidido más el COVID y, por supuesto, la movilidad, que la movilidad se ha reducido en un 80-90% en vehículos ligeros y un 50% el transporte pesado. Pero la contaminación es un tema muy interesante que invitamos y reflexionaremos en el equipo, que también felicito aquí al equipo por todo este ciclo de conferencias que estamos desarrollando desde FESVIAL, un tema importante que es movilidad sostenible y conducción eficiente, y aquí podemos ver los diferentes tipos de emisiones por tipo de vehículo, quién contamina más. El tema de la polución, de los gases contaminantes desde los vehículos, hay muchos mitos, hay mala información, hay que decir y aclarar, y ya pasamos y seguimos con la movilidad y el COVID, que el dióxido de carbono no es tóxico, pero sí produce el efecto invernadero, como otros gases que emiten los vehículos como el monóxido, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, que son tóxicos. Y es un tema, bueno, pues que habrá que debatir y habrá que entrar en más profundidad porque es un tema muy interesante. Bueno, volviendo a lo que es la movilidad y lo que ha producido la movilidad, como vemos en este siguiente vídeo, que yo como ciudadano, como persona que vivo en Madrid, me parece impresionante, una ciudad como Madrid prácticamente se haya disminuido bueno, en un porcentaje altísimo el uso de los vehículos y los peatones también prácticamente no estén por las calles. Es un tema absolutamente increíble. A ver, tengo que salir aquí porque para continuar con la presentación. Vale, en la siguiente imagen vemos las intensidades, el tráfico de intensidades que la Dirección General de Tráfico nos reporta diariamente, pero hay un informe muy interesante también, que os invitamos a que lo veáis, que es del Ministerio de Transporte, que es muy reciente, de este fin de semana, en el cual podéis ver las diferentes disminuciones, lo van actualizando cada poco también, diariamente, por comunidades autónomas, la disminución de movilidad por ciudades, comunidades autónomas y más información sobre el tema. Si pasamos ya a la publicación del Real Decreto 463/2020, se publicó, entre otras cosas, la modificación del Reglamento de Transporte para que de una manera excepcional y temporal se aplace el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. También en su artículo 7 se limitó la libertad de las personas, en los cuales hay 7 motivos en los cuales podemos utilizar o desplazarnos en el coche: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, desplazamiento a entidades financieras y de seguros y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Y lanzo, bueno, también hay que decir que se introdujo una disposición hace 2 semanas de la localización a través de móviles de la ubicación de los ciudadanos. Y lanzo la siguiente reflexión y la siguiente pregunta para que después en el turno de preguntas Cristina os habilite los micros, os habilitéis vosotros los micros por orden de llegada en el chat.
¿Cómo veis la movilidad a partir de la crisis del COVID? ¿Va a haber muchos cambios? ¿Va a haber otros hábitos en la movilidad, como está viendo ahora con las diferentes normas que se han implementado? Por ejemplo, el uso de la bicicleta compartida. Hemos visto en ciudades europeas y bueno, en Estados Unidos que está permitido. En España se ha prohibido ese uso de la bicicleta compartida. También, por ejemplo, la MT, el Transporte Urbano de Madrid, los trabajadores de MT mayores de 60 años pues, se quedan en casa para evitar contagios. A partir del lunes pasado se ha empezado a entregar mascarillas en el transporte urbano. Otro tema que a lo mejor puede continuar o no puede continuar, como es el aumento de la intención de compra de vehículos en China. Lo que sí está claro que en España esa intención bueno, prácticamente se ha reducido, un desplome absolutamente del mercado automovilístico. Esto a lo mejor no sé si es debido por la crisis, si es debido también por la intención de compra a través del comercio online, a través de Internet, pero el resto de productos, el resto de servicios sí ha aumentado un 20%. Lo que son los mini hubs, que son los centros de logística, los pequeños centros de logística de las ciudades, están funcionando a tope y con unas listas de espera de entregas bastante dilatadas. Que ahora nos vamos a centrar y vamos a ver en la parte de accidentalidad vial laboral datos, como he comentado, que es muy interesante y nosotros como empresas, si estamos trabajando, somos técnicos de prevención o somos gestores de movilidad, tenemos que conocer datos para poder, como hemos dicho al principio de mi presentación, de mi conferencia, aplicar medidas con muchísima más exactitud. Pero hay que tener unos antecedentes en los cuales pues bueno, pues lo que son los accidentes de tráfico pasaron de desplazamientos vacacionales y de concentrarse hace bastantes años los fines de semana a los desplazamientos diarios y por motivos de trabajo, en el cual se ha convertido en un elemento de gran importancia en la actividad laboral, pero si vamos al entorno COVID, obviamente ha disminuido, como comentaba Cristina en su presentación, ha disminuido mucho los accidentes. En cambio, bueno, habría que analizarlo un poco más, el periodo de Semana Santa respecto al año anterior y, bueno, la disminución también de la movilidad, pero podemos comparar, si se puede comparar también, entre comillas, una medida que sacó el gobierno español en el 2011 sobre movilidad sostenible para que hubiera menos polución en la atmósfera y se confirmó la rebaja, menos contaminación, menos polución. Bueno, la medida fue bajar en las autovías y autopistas de 120 km por hora a 110 km por hora y, como comentaba anteriormente, se confirmó la bajada de esa polución y la bajada de los accidentes. En cuanto, obviamente, menos movilidad, menos accidentalidad. En cambio, a lo que es el comercio electrónico, lo que es pues la mensajería, vemos en la siguiente imagen, ahora hay más carga de trabajo, más presión, nos ha llegado diferentes empresas que tienen más estrés, sobre todo la entrega de alimentos, tienen miedo los riders, pero este era un problema tanto de las motos como de las bicicletas, era un tema en la seguridad vial laboral ya preocupante anteriormente y, como vemos en este titular, las motos ocupan 1 de cada 4 accidentes laborales, pese a suponer solo el 4% de los traslados al trabajo. También el aumento de la carga de trabajo, el aumento del estrés, el aumento de factores psicosociales al trabajador, incluso derivados en trastornos musculoesqueléticos por tantas horas que están estos conductores al frente del vehículo. También la furgoneta, no solo ahora en este periodo del COVID, también era un tema en esta noticia de la revista de la DGT de Seguridad Vial, ya era un tema muy preocupante. Los accidentes de furgonetas crecen un 41% en 5 años. Sacamos en mi tesis doctoral, en mi investigación, las actividades relacionadas con el e-commerce, comercio al por menor, no realizado ni en establecimientos ni en puestos de venta, ni mercadillos, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza, otras actividades postales. Como vemos, el peso de los accidentes está mucho más en desplazamiento, excepto en comparación con el resto de actividades, que el peso está en los accidentes in itinere, que está en torno a 70-30 anualmente, es más o menos el mismo porcentaje. Como hemos dicho, pues más carga de trabajo, más factores psicosociales hacia el trabajador, más hasta trastornos musculoesqueléticos, las razones por qué hay más peso. ¿En qué marco teórico nos movemos? Bueno, en un minuto, porque muchos de vosotros sois absolutos expertos y lo conocéis perfectamente. España tiene unos números
muy buenos por fallecidos por cada 100.000 habitantes. Lo que sí es curioso cuando hablamos de este tema, comparado con otros países, que Estados Unidos, siendo la primera potencia del mundo, tenga tantísimos accidentes. Una de las causas principales que dice su organismo de tráfico en Estados Unidos es el uso del móvil, uso exagerado del móvil al frente de la conducción. Bueno, organismos, y lanzo ya, después de esta información, lanzo la siguiente pregunta también, la segunda pregunta, la siguiente reflexión también para el turno de preguntas. Los organismos internacionales, todos sabemos datos, pero están muy preocupados y bueno, también va a ser una pregunta también del entorno COVID. Estamos hablando de 1,3 millones de personas mueren al año, más de 200.000 por accidentes viales laborales, 3.500 personas diarias por esta causa, más de 120.000 personas ingresan diariamente a hospitales. El coste económico, estamos hablando en países occidentales el 2%, entre el 1 y el 2%, y en los países de vías de desarrollo entre el 4 y el 5%. Bueno, mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. Va a seguir la inversión en seguridad vial, el COVID va a ocupar todo, también es un gasto sanitario, obviamente hay que preocuparse para reducir ese gasto sanitario, esa duda que va a producir los países, o cambio, por ejemplo, una noticia de hace 2 días que salió que las marcas automovilísticas de Estados Unidos han dejado de invertir en conducción autónoma, pero en cambio, por ejemplo, China sigue aumentando en robótica, es decir, cambios, aspectos de movilidad, que bueno, ya que vemos que hay mucha gente en el listado de participantes absolutamente expertos, seguro que nos pueden decir su opinión. La evolución es muy importante, vuelvo a repetir, técnicos de prevención, vosotros, gestores de movilidad que estáis al frente de las empresas, que conozcáis los datos, tenéis que conocer los datos, y ya vamos a pasar a vuestro plan de movilidad o plan de seguridad vial con datos concretos de la empresa, pero los datos generales los tenéis que conocer. Como vemos, antes de la crisis del 2008 aumentaron los accidentes, después del 2008 bajaron y a partir del 2014 empezaron otra vez a aumentar los accidentes viales laborales. Lo que sí hay que llamar la atención es, o lo que es curioso el dato, es tantos muertos, datos interesantes de analizar, que del 2017 ha pasado de 202 muertos a 260. Otros motivos, 2 motivos que pudimos ver a lo largo de la tesis doctoral, que es el incremento, ya empezó fuerte el incremento del comercio electrónico, y también se empezó a cubrir las contingencias profesionales de los autónomos. En cambio, también en el 2020, las previsiones, obviamente, a menos movilidad, posiblemente lo más seguro que también se reduzcan los accidentes. Bueno, la evolución en la tesis doctoral de todos los últimos 12 años de la base de datos Delta del Ministerio de Trabajo, que ya lo hemos comentado anteriormente, y hay una variable o varias variables que sí voy a comentar que nos parecen y que sí son interesantes de analizar como expertos en seguridad vial, que es la variable género. En números absolutos sí hay más accidentes en el hombre, pero si aplicamos la tasa de incidencia, que es un índice que se utiliza mucho en salud ocupacional, que se relaciona la población ocupada por el número de accidentes para ver cuál es el colectivo con mayor riesgo de sufrir un accidente. En accidentes sin itinerario, la mujer ya supera al hombre. Hipótesis de trabajo, mayor carga, mayor estrés, mayor presión al ir y volver del lugar de trabajo, y eso tenemos que tenerlo pues, especialmente cuidado en las políticas o acciones que hagamos en las empresas. También es muy interesante el dato del asalariado, sector privado, sector público, pero sobre todo el autónomo. El autónomo, vimos que el autónomo no se da de baja, es decir, tarda y mucho más en este entorno COVID-19, a salvo sea un accidente grave. Y los que tienen accidentes, pues vemos que el mayor peso está en desplazamiento, porque están muchas más horas en el vehículo. Y ya también otra variable muy interesante es la de la edad. Es decir, si aplicamos la tasa de incidencia, los jóvenes entre 18 y 30 años tienen una tasa de incidencia muy alta. Eso se debe a que asumen más el riesgo, perciben mucho menos el riesgo. Y otras variables interesantes en el perfil del accidente vía laboral que tenemos que conocer es: los trabajadores con contrato temporal tienen una tasa de incidencia muy alta, las hipótesis de trabajo, mayor movilidad, mayor desplazamiento, menor planificación de la ruta, menor mantenimiento de los neumáticos, etcétera. Día de la semana, entre lunes y martes, tanto el accidente tiene como emisión, la hora del día de 7 a 3 de la tarde, desde las 9 a las 3 de la tarde, perdón. La provincia de Madrid y Barcelona, porque tiene muchísima más actividad económica, también comparado
los países del norte de Europa tienen más accidentes viales laborales que España porque tienen más actividad económica que España. La gravedad, aunque aparezca leve porque es la mayoría de los accidentes, pero la gravedad en cuanto, si lo comparamos con jornadas no trabajadas, estamos hablando que un accidente laboral está en 27 jornadas no trabajadas, es decir, bajas, 27 jornadas no trabajadas, y un accidente vial laboral son 37 jornadas no trabajadas. En los accidentes por tamaño de empresa PYME, porque la mayoría del entramado empresarial son pymes, el 90%, y la actividad e-commerce luego. Y ya por último, y pasamos a los planes de movilidad y planes de seguridad vial, importante también como técnicos, vemos bueno, pues que los accidentes viales laborales suponen datos de las mutuas casi 1.600 euros, 1.550 euros, frente al accidente laboral que supone 1.300 euros. Bueno, pues llegamos ya a lo que sería la diferencia entre planes de movilidad, planes de transporte terrestre, que recomendamos la guía del IDAE, de planes de transporte terrestre, está muy bien realizada, y los planes de seguridad vial en el entorno laboral, que recomendamos obviamente plan tipo de la Dirección General de Tráfico. La diferencia principalmente, aunque el esquema, estructura es parecida, está en el análisis de accidentes y la evaluación de riesgos entre uno y otros, y ahora lo veremos. Hay muchos más datos, ya he dado muchos datos, hay datos muy interesantes que hay que tener en cuenta cuando se haga un plan u otro, o se hagan los dos planes. No voy a entrar más en datos porque creo que ya bueno, pues la presentación ha tenido muchos porcentajes y muchos datos, pero sí os invito a que habláis. Estos son datos sacados del plan de transporte terrestre, muy interesantes a la hora de hacer sobre todo planes de movilidad. Y hay un dato sí interesante en el aspecto de la gestión de flotas, de la gestión de vehículos, los costes de adquisición y uso del coche. Se recomienda a todos en la tesis doctoral vimos sobre todo, hay muchos estudios de seguridad vial laboral australianos, a nivel nacional, a nivel internacional, pero en Australia se trabaja mucho sobre la seguridad vial laboral, confirmaban que la gestión de flotas y a través del renting evita variables temporales como el mantenimiento y costes de financiación muy importantes para la empresa, y por eso se recomendaba esos modos de gestión. Después, a la hora de aplicar un plan de transporte terrestre y un plan de seguridad vial laboral, tenemos que saber qué aspectos hay ahora encima de la mesa. Obviamente, me comentaréis, Javier, ahora con el COVID, seguramente todo se traslade o se aplace, pero bueno, esto es lo que teníamos y lo que entiendo que continuará. Exención del IRPF a los trabajadores por cantidades satisfechas por las empresas para el transporte colectivo, cheque transporte, reducción de cotizaciones por contingencias profesionales. Esto es tanto en un plan de movilidad como por la reducción de accidentes. Se quitó en el 2017 la presentación de planes de movilidad, se volvió a incorporar en el 2019 la bonificación por la seguridad social, y hay que decir que en Bruselas, en Bélgica y en Francia es obligatorio un plan de transporte terrestre para empresas de más de 100 empleados. Bonificaciones, impuestos locales, impuestos sobre actividades económicas, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, programa de participaciones de cambio modal más eficiente de los modos de transporte, planes de incentivos, programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. Si alguna empresa quiere algún aspecto más en concreto y que la ayudemos, encantados a través del email que recibisteis el link, os ayudamos encantados. Bueno, esto es una estructura, plan de movilidad, sobre todo. El aspecto importante, tanto como en el plan de seguridad vial laboral, es sensibilizar a la dirección y a la plantilla de la importancia de, bueno, pues de aplicar un plan de movilidad. Según un dato, sobre todo más en el plan de seguridad vial laboral, pero un dato muy interesante que sacamos de una investigación española de hace unos años, a 1.189 empresas, se demostró que un plan de acción en movilidad y sobre todo en seguridad vial laboral, un plan de acción bien armado, reduce los accidentes entre un 20 y un 30% de la accidentalidad que había respecto a un año a otro, es decir, reduce entre un 20 y un 30%, y confirmado con estos estudios también australianos que os comentaba anteriormente. En los planes de movilidad, como los planes de seguridad vial, pero en este caso en los planes de movilidad es muy importante los datos, qué datos tenemos de los desplazamientos para ese plan de acción, en el cual, bueno, pues podemos ver preguntas tipo que tenemos en este plan tipo, o esta encuesta tipo del plan de transporte terrestre del IDAE, y hay preguntas pues básicas, como podemos ver, indique el orden que utiliza los modos de transporte, del origen hasta el centro de trabajo, aproximadamente cuánto tiempo dedica a realizar el desplazamiento
de puerta a puerta, qué distancia aproximada recorre en un viaje al centro de trabajo origen del viaje de la ida, etcétera, etcétera. Es decir, hay preguntas muy interesantes para sacar mucha información. Sí recomendamos no hacer muchas para que no se disipe, se diluya el objetivo, pero hacer y reflexionar como gestores de movilidad, como técnicos de prevención, qué información necesitáis para mejorar los desplazamientos y tener muy en cuenta para qué queréis ese plan de movilidad, para ser un plan de movilidad más sostenible. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. O si queremos nuestro objetivo es reducir accidentes, entonces hagamos un plan tipo de seguridad vial en la empresa. Lo que comentaba anteriormente, la diferencia está en la evaluación de riesgos. Todos los métodos de evaluación de riesgos van a identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo, eliminar los factores de riesgo, evaluar los riesgos que no puedan eliminarse y planificar las medidas preventivas. En la evaluación, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral recomienda el método William T. Fine para hacer la evaluación de riesgo. Y ya para ir concluyendo, las soluciones que recomendamos, es decir, hay muchas soluciones, hay muchísimos libros, muchísimos informes que dan soluciones para evitar los accidentes en la empresa. En cuanto a la vía, me podéis decir muchísimo, mucha gente me podéis comentar, Javier, las competencias de las vías no es de la empresa. Bueno, en el ámbito privado, en construcción sí, pero un técnico de prevención, un gestor de movilidad tiene que planificar la ruta de sus comerciales, de sus directivos, de sus transportistas en general, y tiene que conocer todos los elementos tecnológicos que hay en las vías. ¿Para qué? Para mandarles en esas vías que son más inteligentes y que nos pueden ayudar a reducir los accidentes. Hay muchísimos nuevos The futuristic highway can save energy while improving road safety and will debut mid-next year. Tenemos que conocer todos los elementos tecnológicos que va llevando, en este caso la vía, y en el caso de los sistemas de ayuda a la conducción, nuestro compañero Fernando Minaya de FESVIAL la semana pasada hizo una conferencia muy interesante sobre los sistemas de ayuda a la conducción centrados en el COVID. Sabemos que a partir del 2022 va a haber varios obligatorios a partir de ese año, pero en el entorno COVID comentaba nuestro compañero pues algunos importantes o interesantes que podrían ser en este entorno: cambio automático de luces, proyección elevada de información, aviso ritmo cardíaco, cambio involuntario de carril, reconocimiento facial, realidad aumentada, entre otros interesantes que podrían utilizarse en este entorno. Y bueno, también hay un montón de vídeos, hay un montón sobre diferentes aspectos de la conducción autónoma que bueno, pues podemos ver y ya vehículos incluso con nivel 2, nivel 3 de conducción autónoma y con muchos sistemas de ayudas a la conducción. Pues, como expertos vuelvo a repetir que todas estas tendencias, todos estos automatismos, dispositivos, hay que conocerlos perfectamente. Y ya por último, y no porque sea el menos importante, sino por los datos, la causa del accidente del 80%, todos lo sabemos, es el factor humano, la información y la formación. Como comentaba anteriormente, los estudios certifican que la acción más efectiva es la formación, y la formación es la que certifica la mayor reducción de accidentalidad en una empresa en seguridad vial laboral. Y ya para terminar, y ya por darle un poco de humor, si se puede dar un humor en este entorno, hubo una campaña de la Dirección General de Tráfico a través de un grandísimo humorista sobre la seguridad vial laboral, y ya empezaríamos, cuando Cristina terminemos este vídeo, ya empezaríamos el turno de preguntas y a vuestra entera disposición. Y lo que os comentaba anteriormente, cualquier duda también por email si no da tiempo al turno de preguntas. Bueno, y con en estos dos vídeos cortos, pero sí creo que es interesante que lo escuchéis por si lo podéis utilizar o lo queréis utilizar en vuestras empresas. Vamos a ver, que la gente le ha cogido el gusto al teléfono móvil y es que parece que no existe otra cosa. WhatsApp para arriba, SMS para abajo, nos ponemos a teclear y a mirar la pantallita y se nos pasa el día en un pispas. Y venga a contar todo. ¡Qué manía con contar todo! He desayunado, he visto un bar que son las 8. Y estáis atontados, de verdad, de verdad. Tanta conexión, y vamos como zombies.
Todo el mundo aquí con el smartphone pegado a la oreja, nos tiramos a la calzada como kamikazes, como si no hubiera coches alrededor, en la calle, peatón, ojito al tráfico, que hay coches hasta por las aceras. Hay gente que va jugando con el teléfono mientras cruza la calle, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Vas de valiente? Y luego otros que van tan metidos en la pantalla que se pasan hasta de destino. Luego levantan la cabeza y dicen, ¿pero qué coño en este barrio? Porque vas atontado, no sabes ni cómo has llegado hasta allí. Esto no puede seguir así, ¿eh? No puede seguir así. Hay que estar a lo que hay que estar. Hay que estar a lo que hay que estar. Menos móvil y más atención a lo que te rodea, que luego pasa lo que pasa. Hablas con las papeleras, te abrazas a los semáforos, porque vas atontado. Atención, peatón, atención, estás avisado. El coche oficina, por Leo Harley. Vengo asustado. Y es que hay mucha gente que se sube al coche y una vez allí se cree que está en la oficina. Venga a mandar mensaje, presupuestos, informes con la mano del volante aquí. Clic, tic, tic, tic. No mandan fase ni fotocopia porque no tienen impresora, que si no en vez de ambientador llevaban cartuchos de repuesto para el tóner. Y menuda charla que se mete, menuda charla. Hay gente que se pone a darle a la lengua y se cree que está en un locutorio. Vamos, se han dado casos de gente que ha dado rodeos para poder acabar la conversación. Esto no puede ser. Y me pasa a mí, además. Te pones a hablar con un amiguete de Málaga y cuando te quieres dar cuenta, estás en Despeñaperros. Dice, pero si yo he quedado en Vigo para comer. Esto no puede ser. Concentración, amigo, concentración, que en el coche hay que estar a lo que hay que estar, al tráfico. Todo lo demás es accesorio. Y no os engaño, ¿eh? El otro día en una furgoneta he visto un tío, llevaba escáner, multicopista, el archivo completo de la oficina y la máquina del café funcionando con churros y todo, que el tío iba mojando. Esto no puede ser. Al volante hay que estar a lo que hay que estar. Lo repito porque es importante. Todo lo demás puede esperar. Y brevedad. Brevedad. Que el manos libres es muy traidor. Cuanto más tiempo hables, más fácil es despistarse. Háblalo justito. Háblalo justito. ¿Estás avisado? Bueno, pues muchas gracias, Cristina, cuando tú quieras. Gracias, Javier. Bueno, he estado mirando en el chat y, como os había indicado, ahora es el turno de preguntas, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba era que pusierais en el chat, quien quiera formular una pregunta, la palabra pregunta y ya su nombre para identificarse, y se la puede formular directamente a Javier de forma hablada. De momento, aparte de que ha habido mucha gente, que muchas gracias por los saludos y bueno, por querer estar presente, ¿no? y darnos las gracias por estas videoconferencias. De momento veo que Fede Kellman sí que ha formulado una pregunta, pero igual, Fede, ¿se la quieres hacer de forma verbal a Javier? Fede. Bueno, prefiere igual hacerla por escrito. Pregunta: ¿cómo creen que debería ser la comunicación en el sentido de la prevención cuando empiecen a liberar el aislamiento? Bueno, aquí veo caras de auténticos expertos, no sé, también podían responderlo, pero bueno, ¿cómo tiene que ser la comunicación cuando termine, según mi punto de vista, el aislamiento? Pues yo creo que tiene que ser progresivo, tiene que ir poco a poco, viendo también qué medidas se va levantando y sobre todo, bueno, pues viendo un poco la coyuntura, qué tipo de sectores han sido los más, a lo mejor, castigados por la crisis, y yo creo que la política tiene que ser de comunicación, sobre todo paulatinamente y viendo cómo ha afectado los sectores más en nuestro sector, en la movilidad y en la seguridad vial laboral. Bueno, esperemos que a Fede, no sé si está activo, Fede, y quieres comentar algo, activando el micrófono. No. Bueno, hay otra pregunta que nos hace el general Medri, Enrique Medri. ¿Quieres hacérsela directamente a Javier, Enrique? Yo creo que sí, ya Javier más o menos va relacionado. Yo creo que sí, va relacionado un poco de lo que la pregunta anterior, porque toda la gente está pensando y está hablando, ok, pasamos la cuarentena, pasamos de estar encerrados con confinamiento, pero van a ir poco a poco, los países van a ir liberando algunas actividades económicas, ¿no? Construcción, vías de transporte, algunas empresas necesitan ya, sobre todo las productivas que contribuyen al PBI, necesitan sus trabajadores para comenzar a trabajar y no comiencen a caer, ¿no? Entonces, va a presentarse un problema del transporte. O sea, normalmente ahorita el transporte está funcionando tal vez un 20, 30, en algunos casos el 50%, ¿no? Transporte público. Porque el transporte de pasajeros es netamente para actividades elementales que necesita el ser humano para seguir viviendo. Llámese salud, comida y todos los servicios que se dan.
Pero la pregunta es, si vamos a pedir sirviendo, vamos a poner en el metro de Madrid, por decirte, el metro de Madrid, antes iban en un coche, iban por decir 150 personas. Ahora va a tener que reducirse porque tiene netamente una distancia, aislamiento social, y ya no van 50, van a ir, o van a ir 100, ya no van a ir 100, si van 50, o si van 50, van 20. Ese costo que va a mermar a esa empresa o a la empresa privada del transporte de pasajeros interregiones, interprovincias, ¿quién lo va a asumir? Porque realmente va a ser un costo. El costo normalmente cuando el bus está lleno, cuando el coche está lleno, tengo la utilidad. Cuando no estoy lleno, hay una merma económica y un costo diferenciado o en cascada que va a tener que ser asumido el Estado o el empresario puede asumirlo y ir un tas con su costo real. A ver, hay ruido de fondo. Sí, a ver, una sugerencia, por favor, quien no esté hablando, que desconecte el micrófono porque a veces interfiere el sonido y entonces no lo oímos correctamente. Ok, no, ¿me escucharon todo? ¿Me escuchó Javier más o menos? Sí, a ti sí, te escuchamos. Ah, ya, ok. Vale, has terminado la pregunta, ¿no? La reflexión, pregunta-reflexión, ¿no? La ruta de reflexión es porque vamos a conservar. ¿Y qué tipo de transporte se va a dar? Ahí te pongo un poco Francia en estos momentos. Hay una comisión que está trabajando para masificar el uso de la bicicleta, que ya no usen los medios de transporte de pasajeros, sino que todas las personas o todo el mundo use bicicleta y deje de usar los medios de transporte. Sí, esa noticia me ha... La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, yo creo que cada país aplicará la medida, depende de pues cómo haya llegado y cómo haya sido de mortal o pues de contagio, de número de contagios en cada país. De todas maneras, es que como veo caras de grandísimos expertos en transporte y movilidad aquí en este chat, es que es una pena que un Fernando Ruiz de la Dirección General de Tráfico, Sonia del País Vasco, del Gobierno Vasco, o Josu, o Agustín, o Mar, no intenten también dar esa opinión, porque yo creo que es una gran pregunta o gran reflexión que ha hecho el general. Venga, adelante, Fernando, o Sonia, o Miguel Verdeguer, que también veo aquí. ¿Quién se atreve? Si me permitís, no sé si se me oye bien. Sí, se te oye bien, Sonia. Vale. Bueno, saludar a Enrique, es quien hace esa pregunta, ¿no? Enrique Medri, sí. Enrique Medri fue el director de la Agencia Nacional. Bueno, preséntate, Enrique. Ok, yo soy presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial de Perú durante más o menos casi 7 años y conozco más o menos así como Pere Navarro, que conoció un poco el problema de Dirección General de Tráfico, igual yo lo he tenido casi al mismo tiempo con el contemporáneo. Y hemos visto este tema de la movilidad urbana sostenible, hemos visto el problema de seguridad vial. Bueno, en mi gestión se bajó casi el 25% muerto, pero utilizando las estrategias que ustedes las tenían mucho tiempo atrás. O sea, hicimos un peruanismo de estrategias españolas, por decirte, ¿no? Bueno, encantada de conocerte y de saludarte. Veo que tú también eres un grandísimo experto, por otra parte. A ver, y es mi opinión personal y un poco en paralelo a lo que se está haciendo, ¿no? Tanto desde el gobierno español como después cada gobierno autonómico, ¿no? A ver, yo creo que esto es una situación absolutamente novedosa, pero creo que cambiaremos nosotros como personas, tendremos un momento de adaptación, sobre todo con nosotros mismos y de nosotros mismos con respecto a los demás, hablo desde el punto de vista social, pero no nos podemos olvidar de que como seres humanos que somos, pasaremos del miedo a la costumbre y al final creo que tendremos que aprender a convivir con esta enfermedad, como lo hemos hecho a lo largo de la historia con otras enfermedades. Tengo una gran esperanza en que esos expertos de la comunidad científica que están trabajando en las vacunas, en esas posibles vacunas que nos ayuden a afrontar y a hacer frente a esta enfermedad, bueno, pues consigan que con el paso del tiempo, cuando vayamos progresivamente, utilizabais esa expresión, o desescalando la situación, pues tengamos que vivir o convivir con esta nueva enfermedad que parece que ha venido para quedarse. Ocurre que nos hemos tenido que confinar todos en casa para no colapsar el sistema sanitario, ocurre que vamos día tras día viendo esas cifras tan absolutamente dramáticas y nos cuesta, nos golpeamos todos los días con esta realidad
Y yo creo que en los medios de transporte, bueno, pues finalmente ni iremos todos en bicicleta, ni iremos todos en metro, ni iremos todos en el vehículo particular. Yo creo que sí habrá una primera etapa en la que las frecuencias de esos metros o de esos tranvías o de esos transportes públicos o colectivos tengan que ampliarse para evitar que se masifiquen en determinados horarios esos vagones, ¿no? O esos autobuses del transporte público. Pero al final yo creo que todo se normalizará en cuanto aprendamos a convivir con la enfermedad y nuestra forma de vida, pues sí, mantendremos las distancias, implementaremos nuevas medidas higiénicas y demás, pero nuestra forma de vida, o sea, levantarnos por la mañana, ir a trabajar, lo vemos ahora en los transportistas, ¿no? Esos camioneros que están todo el día en la carretera, de un lado para otro, todo va a funcionar más o menos igual en términos de movilidad. Yo no creo que se vayan a producir muchos cambios, porque todos vamos a trabajar en el mismo sitio cuando se recupere esta situación desde el punto de vista económico y nos vamos a desplazar como buenamente podamos o como tengamos costumbre de hacerlo. Entonces yo entiendo que habrá una fase muy progresiva, muy lenta, pero en un plazo que yo desde luego no soy quien para poder vaticinarlo, ojalá, ¿verdad?, pudiera vaticinarlo, tenderemos a volver a usar el transporte público, que es un transporte además sostenible, eficiente, que intenta ser asequible, y tenderemos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes, pero casi conviviendo con esta enfermedad. O sea, no va a haber, puede que haya un antes y un después como personas, ¿no? Sé, socialmente, antropológicamente, pero no creo que el cambio sea tan fundamental en los medios de transporte. Y te pongo un ejemplo, sabéis que el decreto, creo que era el 10/2020, de las actividades no esenciales ya se ha levantado, ¿no? Aquí en Euskadi, bueno, pues ha levantado, estamos midiendo también ese comportamiento de la movilidad que compartimos todos los días con la DGT y vemos cómo se ha recuperado esa movilidad y esa normalidad en ese aspecto en las carreteras. No tenemos tráfico de ligeros porque estamos todos en casa, pero sí aquellas actividades esenciales y aquellas actividades no esenciales que no puedan trabajar de otra manera han vuelto a la carretera y lo vemos en el tráfico de las furgonetas, lo vemos en ese transporte diario. Yo lo veo en la carretera, yo estoy trabajando, me desplazo todos los días desde Vitoria a Bilbao y lo voy viendo. Entonces, no creo que haya un cambio tan drástico, no creo que de repente todos vayamos en bicicleta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Es mi reflexión, ¿eh? Bueno, yo quería un poco contribuir. Yo creo que lo que pasa es que esa es una medida, como dice, muy sacada de los pelos en Francia, porque ellos seguramente están visionando de que el virus va a continuar por lo menos hasta diciembre y la actividad económica no va a parar. Entonces, la única forma de tener distanciamiento social entre una y otra persona y que sea ecológico, y lo queremos ver así, entonces van a masificar el uso de la bicicleta como lo tiene Holanda, ¿no? Holanda casi todo el mundo usa su bicicleta y los vehículos lo usan para fin de semana o para tramos muy largos. Entonces, creo que esta medida la va a estar comenzando Francia. O sea, no quiere decir que todo el mundo la va a copiar. Ustedes tienen un buen sistema de transporte como lo tiene Argentina, pero nosotros en Perú no tenemos un buen sistema de transporte. Entonces, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Justo estamos juntando una comisión con el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar para después que se comience a liberar el transporte de personas o el tránsito de personas? Entonces, un apuntecito más. Hay que pensar en términos de transporte urbano y en términos de transporte interurbano. Quizá yo esté hablando más del transporte interurbano. Y ese sí que te aseguro que en bicicleta no va a poder. No. Ese, sabemos que eso no va a cambiar. El interurbano, ese indudablemente, normalmente va a salir. El problema es urbano, porque donde está mayor concentración de personas, donde hay mayor actividad económica, mayor actividad laboral, es cómo lo voy a manejar para que se haga el distanciamiento y cómo vamos a asumir el costo en cascada, como economista sabe lo que puede originar a las empresas privadas que manejan. Quizá el cambio tenga que ser a través de las personas y de nuestra forma de relacionarnos, más que con cambiar el transporte, los modos de transporte no solucionamos el problema. Quizá tenga que haber un cambio intrínseco a las personas, cómo nos comportamos en el día a día, qué medidas higiénicas tomamos, qué medidas de distancia, qué hábitos tenemos, qué hábitos culturales. Habrá que hacer una revisión
también de todas esas responsabilidades que tenemos a título individual. Y todo eso quizá haya que combinarlo. Pero bueno, creo que el confinamiento nos hace ser muy impacientes, pero es que nadie tiene todavía las respuestas. Hay comisiones de expertos que están trabajando en esa desescalada y algo me dice que fácil no va a ser, ¿no? Porque ahí están los datos golpeando por una parte y porque todavía no tenemos la vacuna, digamos, el milagro que haga que podamos salir de esta de la mejor manera posible, entendiendo que complicado ya es. Y bueno, doy paso a los demás. Sí, muy buena reflexión y además un debate yo creo que mucha gente nos estábamos planteando y nos preocupa, ¿no? De cómo va a ser la movilidad, ¿no? Y cómo se va a gestionar todos esos desplazamientos, sobre todo pues, a los puestos de trabajo y la movilidad diaria, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad, a un estado lo más normal posible. Vamos a seguir con las preguntas porque, bueno, pues se ha animado, gracias a vosotros y vuestra reflexión, habéis animado a que más gente pregunte, ¿vale? Tenemos a Nacho. Nacho, ¿quieres formular la pregunta verbalmente? No se te oye, Nacho. ¿O no se le oye? ¿Nacho? Hola. Ahora. Hola. ¿Qué tal todos? Qué gusto veros a tantos amigos aquí juntos en la pantalla. Yo, Sumar, Fernando, Miguel. Mi general se ha dejado barba, ¿eh? Ese es signo de protesta y acuarramiento. Ah, sí. Estamos todos muy confitados, desde luego. Yo no sé la seguridad vial, pero las peluquerías y los centros de fiesta se van a poner, bueno, nada más que no sabrá. Yo la idea, la reflexión y el pensamiento que tengo para hacerlo muy cortito es, con todo esto que la resistencia que había anteriormente, sobre todo en el Estado español, que teníamos en algunas entidades y empresas, sobre todo privadas, en materia del teletrabajo, ¿qué va a pasar ahora? Que nos hemos dado cuenta que en cierta medida sí que somos capaces de teletrabajar, dejando atrás la oscura picaresca española de que estoy en casa haciendo nada, porque para mí es peor, yo quiero irme a trabajar, porque aquí en casa estoy todo el día trabajando. Todo el día, lo mejor es salir, porque si no son las 8 y como además no tienes nada que hacer, o las 9, sigues teletrabajando o teleconectado. Entonces, es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse 1 o 2 y si ha venido y se va a quedar, ¿esto cómo va a afectar una cosa? Y la segunda, como ejercicio de reflexión para todos nosotros que trabajamos en la materia de seguridad vial, movilidad y prevención, frente a las cifras que decía la directora Sonia, que nos golpean día a día, ¿cómo vamos a combatir, cómo vamos a convencer a entidades, administraciones y otras cuando un valor de la salud, es decir, cuando mueren 1.800 personas en territorio nacional por accidente de tráfico y cuando vemos que actualmente mueren 500, 600 personas todos los días, cómo vamos a reivindicar el papel que si sumamos, sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que anualmente mueren 1,3 millones de personas en el mundo. El COVID no ha llegado, gracias a Dios, a esta cifra. Pero en los países que tenemos un buen desarrollo, unos buenos resultados de seguridad vial, ¿cómo vamos a continuar poniendo en valor y luchando para continuar con esas cifras, viendo que hay otras prioridades en salud? ¿Cómo lo vamos a hacer? O quizá cuando salgamos todos va a haber un alto índice de movilidad caótica y de ansiedad y estrés que va a disparar las cifras de siniestralidad. ¿Quién se anima a preguntar, a contestar esta pregunta? He pensado en voz alta, es un pensamiento en voz alta. Más anima. O apoyar la idea de Nacho porque tiene miga. ¿Se me oye? Sí, hola Mar. Hola, qué alegría veros. Hola, Mar. No quería que me vierais tan fea, pero me he puesto la cana. No pasa nada, estamos todos igual. Bueno, no te sé yo decir el tema de la cana como estamos da igual, pero bueno. A ver, había varias reflexiones que quería hacer y Nacho ha hecho varias de las que yo tenía ahí en mente. Solo una cosa con respecto a lo de la bicicleta. Y es que estamos en un tema que sí es cierto que lo del COVID da mucho miedo. La contaminación es otro tema que sabemos que muere mucha gente por contaminación y la bicicleta pues sí están ahí tragándose todos los humos. Pues no sé yo, cuando se haga un estudio, Javier decida hacer otra tesis, pues
cómo estará el tema de la contaminación si hay más ciclistas, pero ahí es un tema fundamentalmente de urbanismo. Ni todas las ciudades están preparadas para la bicicleta y no vale poner de vez en cuando trozos para bicicleta. Pero bueno, esa era una reflexión sobre lo primero. En el tema del teletrabajo sí que creo que es una cosa importante, porque creo que esto sí que es un tema de todos y de mujeres, de conciliación, y cuando hablamos de conciliación hablamos de hombres o mujeres. Una de las barreras principales que había a la conciliación es que un niño se pone malo, quién de los dos no trabaja, si no tengo abuelos de dónde tirar, etcétera, ¿no? Lo que, como muy bien ha dicho Nacho, es que, bueno, aparte que yo me tiro los pelos porque soy extrovertida como Nacho y me muero en casa 5 semanas encerrada, que ya me voy a comer al perro, pero es cierto que no todos los días, pero que sí podríamos permitirnos el lujo, porque sabemos que funciona, el decidir que 2 días a la semana en la plantilla rotativamente, porque unos pidieran, porque unos necesitaran, se pudiera teletrabajar. Ya lo están haciendo en algunas empresas. Yo creo que es algo que podemos medir los objetivos de que las personas son responsables, tenemos trabajadores que trabajan y que van a sacar adelante su trabajo desde casa o desde la silla mientras le ve el jefe, aunque sea que se levante 5 veces a por café. Es decir, que yo creo que esa responsabilidad es un tema que va a venir bien, que las empresas no estaban preparadas y se han acostumbrado a tener al 100% de las plantillas, algunas empresas, teletrabajando y siguen teletrabajando el 100% de la plantilla sin tener servicios mínimos físicos, y la empresa sigue trabajando. Otra cosa es que no tenga actividad, que no tenga ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Una preocupación que has dicho, Nacho, esa me preocupa mucho y ya te puedo dar datos. Yo creo que vosotros como FESVIAL ya lo habréis visto, o sea, y Sonia sabe alguno. O sea, ya se me han caído gente de toda la vida porque lo van a dedicar al COVID este año. Gente de seguridad vial de toda la vida, o sea, no uno que ha venido a ayudarme un año con una cantidad pequeña, ¿eh? O sea, subvención pública no ha salido ni una, ni local, ni autonómica, ni todavía la de la DGT. Hablamos de la inversión en prevención. Perdón, tiene razón Sonia, es que como lo de Sonia no, lo considero distinto porque ya es un convenio formalizado, Sonia, no lo considero tal, pero bueno, es la única comunidad autónoma hoy por hoy con el que seguimos trabajando, y aunque hayamos trabajado menos en el primer semestre, agilizaremos el segundo semestre desde septiembre a tope, ¿no? Pero sí que creo que va a afectar, porque es cierto que si todos veis chats en LinkedIn o, bueno, yo de la tele mejor que no la veamos ninguno, pero ves que la preocupación fundamental, lo que sale en las redes, es el tema del COVID a nivel de salud y fundamentalmente a nivel, y más con el informe del Fondo Monetario Internacional que ha sido demoledor, la situación que se nos viene a España de repente, o sea, porque de repente pensamos que hay que fomentar el consumo, pero sí, si hay un 20% de parados y con familias que no van a tener para llegar a fin de mes, ni aunque nos quedemos en casa todos en España, me refiero, de tapas, de veraneamos todos en España, por supuesto, este año, porque no creo que haya mucha apertura de fronteras y demás, no va a ser suficiente para sacar. Y bueno, si no va a ser en U, bueno, pues ya veremos si tardamos un año o dos, porque esto no va a ser igual que crisis anteriores, que es distinta, ¿no? Yo creo que España tiene posibilidad, porque los españoles somos imaginativos, aparte de solidarios, y yo creo que hemos demostrado que podemos salir adelante. Pero hay una reflexión que sí quería hacer que va mucho con el tema laboral. Javier, tú has analizado en tu tesis muchos factores que tienen que ver a nivel de estrés laboral, de angustia, ansiedad, por el tema mismo de la conciliación, por qué la mujer tiene más accidentes cuando va y viene porque está pensando en tengo que ir a buscar a los niños, tengo que hacer la compra, tengo que pasar por no sé dónde. Bueno, pues ahora pensemos que todas esas cosas que antes eran un accidente laboral que trabajabas, pero ahora pensemos en que muchos millones de españoles hemos trabajado igualmente desde casa, encerrados, y que el día que nos dejen salir a la calle a trabajar, a llevar una vida normal a todos a la misma vez, por mucho que lo pautemos y que haya gente que esté acostumbrada, vamos a salir como un toro en el corral. Tenemos que pensar que quién nos ayuda. O sea, ahora mismo, mira que yo he puesto una atención gratuita para quien quiera llamarnos, para ayudar a cualquiera persona, trabajador, quien lo necesite.
Estamos viviendo un duelo en solitario. No nos podemos despedir de nuestros seres queridos que han muerto. O sea, eso va a durar muchísimo tiempo y va a estar en la cabeza de las personas que no han podido asimilar la muerte de un ser querido con tanta mala noticia durante un mes y medio. Tremenda. La angustia, la claustrofobia, el miedo que tienes a salir, ¿cuánto va a durar ese miedo? O sea, ya no es lo que sea la pandemia de si se ha acabado aquí, si nos va a volver dentro de un mes, si nos va a rebrotar el siguiente invierno y si va a haber vacuna. O sea, ¿cuánto va a ser el miedo personal que nos quede? Pues si no procuramos, no sé si curar, tratar este tema de cosas para que no se queden enquestadas, porque este tipo de problemas, si no les tratas, van a estar ahí, te van a acompañar en el coche cuando vayas a trabajar y cuando vayas de vacaciones. Y esto va a ser multiplicado por 1000. Perdona, Mar, que te interrumpa. Es que, ¿sabes? Se está poniendo el debate muy, Ay, muy perdona, activo. perdona. No. Entonces, bueno, están surgiendo muchos temas sobre los que la gente quiere hablar. Me parece súper interesante todas las reflexiones, pero sí que me está pidiendo gente el poder hablar, ¿vale? Y seguramente igual pueden ir contestando o sí. añadiendo reflexiones a la que tú has hecho. A ver, Miguel Verdeguer. Miguel, que me estabas pidiendo paso. El micro. El micro, Miguel. Miguel. Pues ahora no. Sí, ¿me oyes ya? Ahora sí. ¿Qué hay, Cristina? Hola. Buenas tardes. Aquí estamos confinados. Sí, mira, alguna cuestión con referente, por ejemplo, a la bicicleta, que hemos estado comentando el tema, creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Bueno, como tú sabes, estoy en Valencia. En Valencia hay un montón de días que sí que podríamos utilizarla. Pero yo, por ejemplo, pues veo en mi trabajo que hay muy poca gente que utiliza la bicicleta, cuando pues a lo mejor si no tienes que hacer un desplazamiento a un polígono industrial, para desplazamientos urbanos pues sería el vehículo ideal. Aparte ahora con lo que nos viene, pues es lo más económico y una forma también de ahorrar. Y aparte, pues bueno, vas más tranquilo, en fin, en teoría el carril bici debe ser más seguro que la calzada. Pero un problema que yo veo, por ejemplo, o que yo puedo tener, que tengo una bicicleta pero no la utilizo para transporte urbano, es que las empresas tendrían que tener un espacio para poder tú estacionar o aparcar esa bicicleta, pero no fuera ya en la calle, porque en la calle es que sabemos que dejamos la bicicleta, nos esperamos media hora y vamos, te quitan el sillín, te quitan la iluminación. Hay gente que, bueno, llevan bicicletas, una bicicleta buena no la puedes utilizar, y si vas una bicicleta de aluminio, pues te pesan más las cadenas y los candados que la misma bicicleta. Entonces, no sé, por parte de las empresas se debería habilitar, empresas dentro de Valencia, se debería habilitar pues algunas zonas para poder aparcarla y tener una cierta seguridad de que cuando salgas del trabajo, pues que la bicicleta por lo menos lleve el sillín. Otra cosa que hemos comentado también es el tema de que para lograr una eficiencia en los planes de movilidad, pues sí, como todos sabemos, está el tema del coche compartido, que habitualmente pues indicábamos que aquellas personas que trabajasen en el mismo turno y en la misma empresa, pues podían ir pues 3 o 4 en un coche. Claro, con las indicaciones que tenemos ahora, pues eso no va a ser posible, pero supongo que esto pues también, como habéis dicho, se suavizará con el tiempo y tendremos que aprender a vivir pues con el coronavirus y con las mascarillas, pues como hemos visto, pues a mucho personal oriental que antes del coronavirus ya llevaban las mascarillas puestas. Y luego, no sé, pues lanzo una pregunta. Va a haber mucha empresa pequeña, mucha empresa de distribución, mucha empresa que utilizaban en su flota, en su parque móvil, furgonetas. Estas empresas seguramente muchas van a cerrar, algunas no van a volver a abrir y es posible que haya un mercado de segunda mano de vehículos de ocasión, sobre todo de furgonetas. Como habéis dicho antes, el porcentaje de accidentes en furgonetas pues, se ha incrementado notablemente. Y no sé si este mercado que va a venir seguro de segunda mano de furgonetas podría también de alguna forma incrementar la accidentalidad. Ahí lo dejo. Bueno, hay un montón de preguntas sobre la mesa. Yo creo que tendríamos quizá casi que hacer otra webinar con las preguntas igual que sugerís, ¿no? Porque todos tenemos sobre todo muchas dudas, mucha incertidumbre de cómo va a ser la movilidad, qué cambios
vamos a tener que hacer a nivel personal, a nivel laboral, relacionado con la movilidad y la seguridad vial, pero es que aún hay más gente que quiere participar. Entonces, por ejemplo, estaba Javier Larrañeta. Javier. Hola, Javier. Activa el micrófono, los demás, y por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Sí, no quería intervenir, simplemente he mandado esa pequeña reseña sobre la reflexión de que, usando un refrán castellano, la cabra siempre tira al monte y, por desgracia, las rutinas nos llevarán a volver a las actitudes y modos de movilidad que tenemos hasta ahora, ¿no? Y mi pregunta era un poco a las instituciones, que sé que está DGT y Sonia de Tráfico de Gobierno Vasco, pues si han previsto ayudar un poco a que no nos salgamos, como algún otro interveniente ha dicho, que salgamos a la carretera otra vez con ganas de coger nuestro volante y ir a trabajar, pero ir a trabajar en el coche particular, porque además incluso estos días, pues por las razones también de evitar la proliferación del contagio, pues se está animando a utilizar el vehículo privado, ¿no? Con lo cual, me parece importante que las instituciones que están responsables del tráfico en España y en las autonomías, pues puedan facilitar un poquito alguna campaña para que nos pare un poco esas ansias de volver a la carretera, ¿no? Y en especial, además, que a las empresas o los departamentos de prevención, que están siendo muy activos en la parte, digamos, de salud laboral con el tema del COVID, de la misma que están mandando prácticamente, por lo que yo conozco de las grandes empresas, comunicaciones semanales a todos sus trabajadores que están teletrabajando, que se aprovechara para mandar unos mensajes de buenos criterios de movilidad segura y sostenible en el momento que se pueda ir poco a poco la gente incorporando a los trabajos y que, por desgracia, volverán a utilizar su vehículo propio, ¿no? A ver si están pensando, Sonia por un lado, DGT por otro, etcétera, en alguna pequeña herramienta en ese sentido y alguna campaña, pues, para frenar esas ansias de volver a la carretera. Nada más. Gracias. Vale, por parte del Gobierno vasco, Sonia, ¿quieres intervenir? O alguien de la DGT, no sé si está Fernando también conectado para responder ante esto. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, oye, enhorabuena por vuestra exposición, Javier. Y nada, yo quiero ser muy breve, que somos muchísimos. Sí que coincido con Sonia en que nada es inmutable, es verdad que esto es un trauma. Imaginaros para los que estamos, como casi todos, en movilidad, que llevamos luchando día a día por descender el número de fallecidos, lo que supone ahora que en 2 días y poco, se den el número que sucede en un año en accidentes viales, ¿no? Bueno, esto es demoledor, sobre todo porque no estamos acostumbrados a ellos. Estamos en una sociedad del primer mundo que estas cosas no pasan, ni no las esperamos que pasaran, ¿no? Pero sí coincido con Sonia en que esto se pasará. El ser humano le sucede igual que cuando vemos un accidente en carretera, que nos pasamos unos pocos minutos reaccionando y a los 5 minutos se nos ha olvidado y volvemos a nuestro ser natural. Esto tiene una parte buena. Perdona, Fernando. Sí. Gilberto, ¿puedes, por favor, bloquear el micrófono? Disculpa, ¿eh? Sí. Vale, continúa, Fernando, disculpa. Nada, en absoluto. Pues bueno, pues digo que volveremos a nuestro ser seguro y esto tiene una parte buena, tenemos mucho que conservar. También tendrá una parte mala si no somos capaces de aprovechar las sinergias en cuanto al medio ambiente que se están produciendo, de la menor polución, del fomento de teletrabajo, cuando sea posible. Nosotros ahora en DGT sabéis que tenemos muchas actividades que no pueden ser de teletrabajo. Actualmente se está pensando en ese retorno, a veces tan difícil, el retorno de los exámenes, el retorno de la atención directa en ventanilla. Esto no admite la forma de teletrabajo, sino que habrá que ser muy cuidadoso y hacerlo en una forma ordenada. Coincido con lo que decía Javier. Yo no sé si será necesario recordarle a la persona, cuando esto se desbloquee, cuando volvamos a salir, que tienen que ser tan prudentes como antes de entrar.
Hombre, yo creo que la sociedad española, y lo está demostrando, es adulta, sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, coincido con Javier en que no estaría de más recordarlo, ¿no? Porque es mucho tiempo encerrados y aunque no vayamos a salir como las gallinas de los gallineros, pero bueno, a lo mejor sí se da alguna actitud un poco más valiente, entre comillas, de lo que se debería. Ahora, desde luego, aparte, al margen de estas cifras demoledoras de que están sucediendo, no tenemos que olvidar que nuestro esfuerzo le tendremos que redoblar, que no va a ser fácil convencer, tratar, fomentar entre las empresas la importancia de la movilidad y de la seguridad vial. Una importancia cuando más de 3, 4 millones de empresas van a estar bloqueadas, van a estar arruinadas muchas de ellas y sus prioridades posiblemente van a ser otras. Pues bueno, ahí está nuestra labor y el desafío de todos, que sin abandonar lo prioritario, sin abandonar la vida, la economía, desde luego la movilidad, la seguridad vial tiene que seguir estando entre unas de ellas como lo estaba y lo seguirá haciendo. Nada más. Bueno, Cristina, ¿puedo intervenir? Claro. Bueno, suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Fernando, al que aprovecho para saludar desde aquí y recordarle a Javier, al que también saludo, que la seguridad vial ya era un desafío importante antes de que nos topáramos con este virus, ¿no? Y así lo seguirá siendo, pero la seguridad vial es un compromiso, es una responsabilidad compartida. Esto lo decíamos antes del coronavirus y lo vamos a seguir diciendo ahora y lo vamos a seguir diciendo después. Y si es una responsabilidad compartida, aquí hay que apelar a la responsabilidad, habiendo aprendido o estando aprendiendo todo lo que nos está tocando ahora. Apelo a la responsabilidad de las empresas a través de todas las estrategias que estamos llevando a cabo. En Euskadi tenemos una, Fesvial la conoce bien porque ha sido parte de ella y supongo que todos los que estáis trabajando tenéis vuestra propia estrategia. Las asociaciones de víctimas tenéis vuestras propias estrategias. AESLEM, sé cómo lo estáis defendiendo y cómo lo estáis trabajando, tenéis vuestras propias estrategias y desde luego las administraciones tenemos nuestras propias estrategias. Nos va a tocar seguir afrontando este gran desafío de la seguridad vial. Nos va a tocar trabajar todos, es decir, todos los que tenemos competencias, trabajar de una manera muy coordinada, muy colaborativa y teniendo en cuenta que el desafío va a tener una fase de adaptación en la que podemos tener algún problema añadido, ¿no? Yo pienso en los motoristas, ¿no? Que ahora no pueden salir los fines de semana con su moto y no quiero pensar que cuando llegue el primer fin de semana de desconfinamiento pues cojan la moto y vayan a salir bueno, pues de una manera un poco inadecuada, ¿no? Sí que es buena idea, Javier, apuntabas campañas, estrategias, habrá que hacer de todo. Primero ir deshaciendo lo que hemos tenido que ir haciendo, todas esas instrucciones, todas esas resoluciones desde el punto de vista jurídico que hemos tenido que ir haciendo para volver a deshacerlas y poco a poco poner cada instrucción, cada situación en su justa medida y volver al punto en el que estábamos. Cierto es que en este camino hemos tenido todos y todas que aprender y desde luego en las nuevas estrategias que haya que implementar, nosotros, igual que DGT, tenemos ahora el desafío de hacer el plan estratégico nuevo, fijándonos en esos objetivos de desarrollo sostenible 2030 y desde luego hay que ir introduciendo bueno, pues mucha pedagogía en toda esta situación que tenemos por delante. Desde luego sí que hay que estar atentos al desajuste y a la nueva adaptación porque no hay que volver a las carreteras de cualquier manera, sino también hay que hacerlo desescalándonos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que trabajar también teniendo en cuenta esta nueva situación. Gracias, Sonia. Ahora voy a dar paso a Patricia, que también quería formular una pregunta. Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Patricia. Mira, nada, lo primero, bueno, dar la enhorabuena al ponente y mi pregunta va a ser muy concreta y, bueno, dirigida a él para ver si nos puede dar un poquito de luz. Mira, va relacionado con el tema de la logística, ¿vale? Y en concreto, me gustaría, si es posible, que nos abrieses un poquito los ojos sobre qué medidas concretas se podrían aplicar desde el plan de movilidad en el ámbito de los camioneros, que actualmente pues no disponen de tiempos de descanso y bueno, ha habido muchos cambios, ¿no?, en sus regulaciones habituales. Un poco qué medidas concretas tú consideras que se podrían poner en marcha.
Ha sido, bueno, aquí está Fernando que lo sabe, ha sido destacable en las cifras de Semana Santa el incremento de los accidentes de transportistas de mercancía respecto al año pasado. Puede ser, o a lo mejor por esta publicación de la modificación en el Real Decreto 463, habría que verlo. También tenemos, quiero que también, como tenemos expertos, Carlos Pérez de BP, que le tenemos aquí, si pudiera también opinar sobre esta pregunta, ya que además es un campo muy, muy tuyo, Carlos, sobre la pregunta que acaba de hacer Patricia. ¿Cómo lo ves tú como experto y además en una empresa de transporte? Bueno, empresa de transporte no, que trabajas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad una empresa de transporte, no, una empresa que contrata transporte. Yo soy responsable de la gestión de la seguridad en el transporte de combustibles de BP en España y en Portugal. Y la respuesta, desde mi punto de vista, creo que no ha habido cambios regulatorios. Ha habido cierta flexibilidad al aplicar la normativa de tiempo de conducción y descanso, pero la normativa sigue vigente. Creo que es lo lógico y es lo que deberá volver a ocurrir cuando volvamos otra vez a la situación anterior. No sé si estoy peor informado que tú, Patricia, pero mi sensación es que no ha habido cambios regulatorios, sino que simplemente se ha flexibilizado en determinadas situaciones y en circunstancias muy concretas la normativa sobre tiempo de conducción y descanso. Patricia. Bueno. Sí, muchas gracias. Sí, te han contestado a tu pregunta o más o menos tan orientado. Más o menos. Yo esperaba a lo mejor un mayor grado de concreción, pero a lo mejor tampoco es posible. A lo mejor estoy claro. No, hombre, es complicado sobre todo porque además el periodo que llevamos para un poco el comparar esta medida, que además es excepcional y es temporal en flexibilizar los turnos de los tiempos de conducción y descanso. Por eso tenemos que, no sé, esperar y ver realmente si esto hace realmente producir más accidentes en lo que sí hemos visto, y para eso he comentado antes a Fernando Ruiz, que en la Semana Santa se ha habido un incremento de accidentes en transportistas en los 11 días de la Semana Santa respecto a otros años. Eso que ha habido mucho menos movilidad, pero es también un periodo, tanto los investigadores como las personas que nos dedicamos a la seguridad vial, lo vemos corto como para poder decir alguna conclusión más contundente sobre este tema. Sí, Entiendo, muchas gracias. Gracias. Vale, pues vamos con el orden, ¿no? de personas que se han interesado en hacer preguntas. Estaban de Automex Autoescuelas. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Había puesto aquí una reflexión. ¿Qué tal? Buenas. Saludos Hola. a todos. Gracias, Javier. Gracias, Cristina. Pues no era ninguna pregunta, pero aprovecho para saludarlos. Les comento que como autoescuelas en México y en Latinoamérica, ayer tuvimos una reunión para hacer un protocolo para el regreso seguro de las autoescuelas. Y bueno, aquí hay muchos expertos. Igualmente les digo, este es el punto de vista muy específico de las autoescuelas. Entonces, es todo esto de la cuestión de la seguridad para el alumno y la seguridad para los instructores, tanto en vehículos, aulas, etcétera. Pero bueno, no les quito más el tiempo. Era solamente una reflexión también que, bueno, tenemos la esperanza de que salga una vacuna, alguna cura, y todo eso va a cambiar, ¿no? Entonces, mientras tanto es la cuestión diferente, y obviamente va a ser diferente ya después de esta pandemia, ¿no? Pero debe de salir esta vacuna y esperemos que sea en un más corto plazo de lo que estamos expectando, ¿no? Muchas gracias. Eso de a ti, eso esperamos todos por el bien general. A ver, también estaba Jaime, que también había puesto una reflexión. No sé, Jaime, si la quieres compartir de forma hablada con el resto de participantes. Jaime. Buenas tardes. Hola. Por ahí conozco algunos.
a Javier, Agustín también por ahí. Bueno, yo realmente, sin restar importancia al COVID-19, que es posiblemente de lo peor que nos ha pasado en los últimos años, yo llevo muchos años dedicándome a la formación en condiciones de seguridad, concretamente desde el año 98, y antes del COVID y después, desgraciadamente, seguirá habiendo accidentes. Yo he comprobado que una de las mejores maneras de concienciar a la gente, vamos a poner como ejemplo pues empresas que tienen grandes flotas de vehículos con las que se tienen que desplazar por todo el mundo. Solo el hecho de intentar sensibilizar a través de charlas teóricas, que no son menos importantes, al final no llegan a calar hondo. Yo, por ejemplo, quizás estoy barriendo un poco hacia lo que yo me dedico, cuando pongo a un alumno en una pista de pruebas a muy baja velocidad, a 45 kilómetros por hora, y le meto en una pista deslizante y le hago que pierda el control del vehículo, ahí es donde consigo concienciar a esa persona, y cuando termina el curso, esa persona o esas 15 personas que han realizado el curso se dan cuenta de que no es necesario ir muy rápido para que un coche se te vaya de las manos. Entonces, no voy a ahondar mucho más ni me voy a enrollar, simplemente quería hacer esa pequeña reflexión que quizás organismos como, en este caso, el que compete aquí en España es la Dirección General de Tráfico, pues quizás debería tener herramientas, utilizar herramientas, no solo esas campañas cuando va a llegar el verano, que hacemos un vídeo, que algunos incluso los utiliza la gente, me sirven como complemento educativo en el aula, pero que hay que darle una vuelta de tuerca. He leído por ahí que hay un proyecto, no sé cuándo se aprobará, si se aprobará o no, en el que pues, aquellas personas que realicen pues, cursos de conducción a lo mejor pueden recuperar 2 puntos del carnet, pero no por el hecho de recuperar, sino que se den cuenta y que físicamente ellos prueben y vean que el coche es algo más peligroso. Que sí, los vehículos de segunda mano, las furgonetas, como estaba comentando alguien por aquí, pues hombre, una furgoneta de segunda mano va a provocar el mismo accidente que un coche nuevo, porque al final quien tiene que llevarlo es el conductor, ¿vale? Entonces, bueno, esa era un poco la reflexión que yo quería plantear, que dejaba soltar ahí un poquito ese guante, en este caso alguien de la Dirección General de Tráfico que anda por ahí, que no sé exactamente quién es. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien de... Fernando, quieres contestarle o simplemente lo dejamos ahí como una reflexión? Sí. Fernando, yo no te oigo, no sé si el resto de gente te oye. No, ¿se me oye? Ahora. Ahora. Hola, buenas tardes. Muy brevemente, sí, contestar. Efectivamente, coincidencia con Jaime, la formación posterior al examen es muy importante. Y también coincido en otra cosa contigo. Efectivamente, hay un proyecto en principio pensado para motos, de recuperar 2 puntos para aquellos motoristas que hicieran un curso posterior, recuperar hasta 2 puntos. Y coincido también contigo en que no sé cuál va a ser su tramitación, su momento de la tramitación. Es verdad que entre unas cosas y otras las cosas se han paralizado, no ha surgido las reformas legislativas a la velocidad requerida. Entonces, el proyecto ahí está, pero vamos, desde la DGT y en este momento no podemos asegurar cuándo será su momento de implantación porque no está prevista fecha. Gracias, Fernando. Ahora voy a dar paso a Agustín. Perdón, Agustín, sé que habías formulado la pregunta en el chat, pero con tanto, yo como moderadora también me tengo que adaptar a estas nuevas circunstancias telemáticas y no estoy acostumbrada a contestar el chat, dar el paso, me mandan por privado, entonces voy un poco mareada. Pero bueno, Agustín, disculpa, ¿eh? ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? No se te oye muy bien. Sí. A ver. Yo no te oigo muy bien. Muy lejos. Muy lejos, sí. ¿Ahora mejor? Bueno, un poquito mejor. Bueno, seré breve, de todas formas. Lo primero, bueno, pues saludar a tantas caras conocidas que aquí os tengo a todos en la pantalla y bueno, la verdad es que da gusto ver que todavía seguimos adelante. Era un poco una reflexión porque, bueno, muchos de los temas ya se han comentado, ¿no? Y es verdad que nos enfrentamos, todos los que estamos aquí, que nos dedicamos al tema de la movilidad y la seguridad vial, nos enfrentamos a un reto muy importante porque, lo decía Sonia antes, la seguridad vial siempre ha sido un desafío y ahora va a ser quizá un desafío mayor. ¿Por qué?
el otro día me mandaban una foto de República Dominicana de muchos motoristas que iban todos con la mascarilla, en su moto iban con la mascarilla, pero iban sin casco. Entonces, eso nos da un poco idea de que, claro, la gente, esos motoristas han tenido la percepción de que la mascarilla va a mejorar su salud, pero el casco no. Es decir, no hemos conseguido hacerles ver que bueno, pues el casco es un elemento de seguridad. Con lo cual, ese es un reto que ahora, bueno, pues cuando pase esta crisis y todos volvamos, pasemos del miedo a la costumbre también, como también decíais antes, de forma rápida, nos vamos a enfrentar a que, como decía Nacho, la prioridad no va a ser la seguridad vial, va a ser la salud dentro de las empresas en materia de prevención, pero a la vez nos vamos a juntar con que la prioridad va a ser el retomar la actividad económica. La gente está quedándose a final de mes, mucha gente pues, no puede llegar y toda esa gente, pues su prioridad va a ser la economía. Si hay que hacer más horas al volante, se hacen más horas. Si hay que llegar antes, se llega antes. Con lo cual, bueno, pues todos los que estamos aquí tenemos un reto. Los planes de movilidad son una herramienta. La gente que esté en sus empresas trabajando los gestores de movilidad, la gente de prevención que lleve todo el tema de movilidad, pues tiene que no olvidarse de este tema porque, y Javier lo habrás visto en tu estudio, que siempre que han pasado las malas rachas económicas, siempre que ha habido recuperación, ha habido un repunte de los accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, un reto que tenemos, aquí lo dejo, a todos los que estamos aquí, que trabajamos en esto, pues que nos pongamos las pilas y hagamos todo lo posible para que la seguridad vial siga siendo pues una prioridad, ¿no? Y comentaba Mar un tema sobre el estrés que está y el miedo. Nos ha llegado una empresa, lo he comentado antes en la conferencia, de que está habiendo muchísima presión y muchísimo estrés y muchísimo miedo en una empresa de reparto de comida, de los riders. Está habiendo bastante presión y miedo, y eso pues obviamente conllevará pues a más accidentes, y es un tema que tú, Agustín, estás comentando. Cuando haya más incremento, más horas, más presión, más carga de trabajo, y eso conllevará más accidentes. Gracias, Agustín. Voy a dar paso ahora a Manuel, que quería hacer una pregunta. Hola, Manuel. Manuel, ¿tienes que activar el micrófono? Sí, ya lo he activado. Vale, gracias. Perfecto, muy bien. En principio, un saludo a todos. Yo soy profesor de formación vial, y mi pregunta es, como también hago cursos de sensibilización, es que yo detecto en estos cursos que hay muchísimos transportistas que cometen infracciones y se les restan puntos por la presión de las propias empresas sobre ellos. Y entonces ya mi pregunta y mi reflexión es, cuando termine esto y volvamos en teoría a una normalidad, entre comillas, la presión de esas empresas va a ser muchísimo mayor sobre ellos. Y eso va a llevar, creo yo, a un mayor número de accidentes, al aumento. El problema es cómo concienciamos a las empresas y a esos conductores en que la movilidad y en la formación vial, si ya antes era complicado concienciarlos, ahora, ¿cómo los concienciamos? Que es en parte mi reflexión, ¿no? Eso por una parte. Y otra, yo me dedico a dar clases de coche, a enseñar a una persona a conducir. Yo no puedo guardar ninguna medida de seguridad. Mascarilla todo el día, sí, pero los 2 metros imposible, ni el teletrabajo. Eso que nos va a llevar mucho más estrés del que ya tenemos, igual que a estos conductores que le están metiendo más presión las empresas, simplemente. Esa simplemente era mi reflexión, nada más. Lo que opine cada uno.
¿Vale? Gracias. Muy bien, gracias Manuel. Yo creo que alguna de las cuestiones que planteas ya la han planteado otras personas, ¿no? Es sobre todo, pues bueno, un poco la incertidumbre de cómo se va a gestionar esto, ¿no? Y el papel que va a tener que ir adoptando cada una de las partes implicadas, sobre todo para evitar, a lo que nos concierne a nosotros, ¿no? De que no empeore ni la movilidad ni la seguridad vial, sino que siga mejorando, o por lo menos siga igual que estaba antes. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o me he saltado a alguien. A ver, un momento. Pepe. Hola, Pepe. Hola, buenas tardes. Soy Buenas tardes. Pepe Paños o José Paños, como me queréis llamar. Soy formador de formación vial y, bueno, pues antes alguien ha comentado que si se sabía algo con relación a la accidentalidad de los vehículos pesados en esta Semana Santa. Sí es cierto que han aumentado debido a que realmente en años anteriores hay unas restricciones a la circulación de estos vehículos desde prácticamente en muchas de las comunidades autónomas del jueves por la tarde hasta el lunes de Pascua, y durante este año son los únicos vehículos que realmente han podido circular. Por tanto, cuanto mayor es el número de circulación de un vehículo, la posibilidad de accidente también aumenta. En este caso es cierto que ha habido un repunte de ellos, pero también es cierto que de los demás, de esos 100 y pico muertos en accidente de tráfico que se dan en Semana Santa este año, pues no sé si llegaremos a 1 o 10. Uno ya es mucho, 10 serían excesivos. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario a la reflexión y al comentario de Pepe? Bueno, que están de acuerdo. Bueno, no creo, llevamos hora y media, que está muy bien porque la verdad es que se ha generado un debate muy interesante y la verdad es que ha sido sobre todo pues, una oportunidad, ¿no? Para vernos, que hacía mucho tiempo que muchos no nos veíamos las caras, aparte por este confinamiento, y volver a estar en un entorno, bueno, familiar, ¿no? De muchos de nosotros que nos conocemos y poder seguir hablando de temas de movilidad y seguridad vial, que de eso se trata, ¿no? A ver, espera un momento, creo que Sebastián quiere hacer una pregunta y ya concluimos. Sebastián. Hola con todos. Hola. Desde Quito, Ecuador. Una pregunta rápida. Quisiera conocer si en España las mecánicas automotrices están abiertas, especialmente para el transporte de carga pesada. A Fernando Ruiz le veo que asiente. ¿Alguien? Pones, si estás sintiendo, Fernando. Sí, hay abierta un mínimo precisamente para cubrir a todos los transportistas y toda la gente que necesariamente tiene que transitar por carretera. Otra buena parte de ellas, sobre todo en zona urbana, para turismo, no permanece abierta. Pero vamos, la de servicio mínimo estrictamente necesaria sí que permanecen abiertas. Gracias. Y otra pregunta rápida. Perdón, para la gente. A ver, perdona, que Sonia quería hacer una puntualización. Sí, Sonia. Sí, al compañero de Quito. Hola. Tal y como ha dicho Fernando, aquí se han considerado jurídicamente en este estado de alarma servicios esenciales, porque si no, no se puede garantizar el abastecimiento a través del transporte, en este caso de transporte pesado. Ok. Vale, y la siguiente pregunta, Sebastián. Y una pregunta rápida. ¿Ustedes consideran que las autoescuelas tendrían que seguir funcionando en línea? ¿En línea? ¿A qué te refieres? Perdona. Si los cursos para los conductores, sea profesionales o no profesionales, tendrían que seguir funcionando en línea. Vale. Disculpa, no te había entendido. A ver, nosotros consideramos desde FESVIAL que la formación presencial es la más efectiva. A nosotros que somos universitarios lo comprobamos día a día. Ahora yo estoy dando mis clases universitarias desde esta plataforma. Bien, vale, sí, un complemento por la excepcionalidad, pero donde esté una aula presencial, una formación presencial para empatizar. Y ya digo la teoría, obviamente la práctica no tiene ya nada que decir. Tenemos aquí a Pepe o tenemos a Jaime que pueden confirmarlo con muchísimo más criterio que yo.
obviamente que lo presencial es lo más efectivo. Vale, pues si no tenemos ya más preguntas, que podríamos estar así, yo creo que varios días enteros, porque sí que tenemos muchas preguntas y muchas reflexiones que hacer, pero el tiempo también va pasando, lo que, bueno, deja abierto de por qué no, podemos organizar otra webinar Sí, para tenemos otra en ir breve. poniendo sobre la mesa todos estos temas y ir dándole forma, porque hay muchos temas y hay muchas cosas sobre las que debatir. No sé si querías decir algo, Nacho. No, que tenemos una serie de webinars y que en breve tendremos otra. La de Nacho, el día 22 a las 5, Nacho, gestión del estrés. Así que todo el mundo va a estar en esa videoconferencia. Ahí vamos a estar, No Nacho. me ha llegado la invitación, ¿eh? No, aún no se han enviado. No, se ha enviado. Es en exclusiva, no lo sabe nadie todavía. Podéis ser los Hacemos primeros. estas. Vale. Hablaremos Lo un enviado poco. al principio de esta videoconferencia ya, ¿eh? Bueno, es que ahora Ya lo he recibido. Es que no he mirado el mail. Eso lo habrá sido Orestes, pero bueno, lo que hablaremos es cómo gestionamos nuestros pensamientos y la movilidad en el día a día en esta situación que es un poco caótica y angustiosa. O sea, ¿qué hacemos a nivel personal para funcionar y manejar esto? Bueno, pues os convocamos a todos a esta próxima webinar. Deciros que esta videoconferencia está grabada y se subirá a la web de FESVIAL. De todas formas, a todos los que os habéis inscrito para participar hoy aquí, recibiréis un mail informándoos y también un pequeño cuestionario de satisfacción para conocer vuestra opinión sobre esta webinar. Bueno, ya, pero es que el chat está que echa humo. Bueno, la gente que se está despidiendo, muchísimas gracias a todos. La verdad es que, jolín, súper contentos de que esta webinar haya tenido tanto interés y sobre todo, gracias por vuestra participación en la exposición de Javier. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esperemos que esto pase pronto. Gracias. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.